Bueno, vamos a preguntarle a él. ¿Cómo es? Tenemos el agrado de recibir entonces a nuestro invitado siempre de hoy, el señor Cristian Reble. Fuerte los aplausos. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te trata este día lluvioso primero? La verdad que bastante ya alcanza. Ya está, ya. Más parece que tenemos para rato encima. No, hay para rato. Hay para rato. Los pronósticos no son para nada alentadores. Más para los eventos deportivos al aire libre. Y más, bueno, creo que la humedad también está levantando bastante y obliga también a suspender actividades de bajo techo, ¿sí? Así que bueno, creo que el tiempo no nos está jugando una buena pasada para esta final de vacaciones de invierno. Pinté mi casa hoy, boludo, ojalá que se pinte bien, no te decir porque si la humedad me joda acá. Che, Cristian, ¿cuál es ese dibujito que te gustaba mirar cuando eras chico? ¿Cuántos años tenés vos primero? Somos menos contemporáneos, se me hace, ¿no? ¿Cuántos años tenés? 41. Ah, un poquito más grande, bien. ¿Qué mirabas vos? Dragon Ball Z. Ese era el fan number... Al comienzo por ahí es un clásico, Tom y Jerry. Ajá. Ese era por ahí bueno. los inicios. Después, bueno, cuando se plantó en la pantalla Dragon Ball Z era... ¿A quién no? ¿A quién no? ¿A quién no convenció? Era... Dragon Ball Z, el ¿no? horario, bueno, siempre era al mediodía y después repetían. Y repetía. ¿Eras el que miraba al mediodía y a la tarde por las dos? Sí, solía. A veces te decían, otra vez está mirando el mismo. Sí. Cuando le casaron, le calaron de que era lo mismo. Sí, pero no, era Dragon Ball Z. ¿No te pasaba que te pichaba? Porque yo también miraba Dragon Ball, bueno, la camisa, la remera lo hice todo, pero ¿cómo te reventaba cuando estabas allá en el momento cúlmine? ¡Pum! Sí. Te lo volvían al comienzo. Totalmente. Te lo ponían al comienzo. Cuando esperabas al inicio de semana que ya comenzaba un episodio clave, trascendental, la pelea fundamental y comenzaba con te lo mandaban de vuelta a la puta otra madre. Etapa anterior, ¿viste? Y la verdad que no es como hoy. Uno por ahí el otro día lo hablábamos con un par de personas y decía, hoy tenés internet, tenés las plataformas, te sentás y mirás todos los capítulos en un día si querés. Pero fíjate que los chicos tienen también un problema con eso, porque como que nunca paran de mirar, tienen tanta información, tantos videos, tantas cosas, que no paran nunca ese. En cambio nosotros, criados en otra época, ¿no? Obviamente también analógica, pero era eso de sentarse a esa hora, claro, era media hora. Esa media horita, era sagrada, ¿no? Y después ya sabías que hasta el otro día no ibas a tener un capítulo nuevo, ¿no? Exacto. Y los chicos hoy esa magia no está. Un episodio de 40 minutos en aquellos tiempos era prácticamente toda la semana. Claro. Hoy en día esos 40 minutos de un episodio vos lo mirás en una sentada, ahí en el almuerzo, en la merienda, en la cena, y después seguís mirando y cuando te das cuenta son las 2, 3 de la mañana. Sí. Bueno, yo soy muy fan, sigo mirando Dragon Ball Super, me voy a ver las películas, soy medio denso con eso, pero bueno, hay otros que ya lo han dejado en su infancia. No, en mi caso por ahí muy esporádico, por ahí sí veo algún capítulo en particular, pero ya soy medio taco en algunas cosas. Dejamos ahí un poquito de lado, pero tampoco no nada de anime ni esas cosas actuales. No. Bueno, Cristian, estás acá porque yo dije, bueno, necesito a alguien, un especialista más en el ámbito deportivo. Queríamos primero contar un poco qué es lo que va a pasar en El Dorado en estos días, pero fundamentalmente analizar qué pasó, cómo pasaste vos, primero y principal, estos días después del Mundial. ¿Cómo personalmente fue una perdiste y bueno, no pasó nada, o cómo te lo tomaste? Uno que está dentro del ámbito del periodismo deportivo, uno por ahí lo toma a media, en el sentido de cómo se fue dando la definición. Creo que después de ganar la Inglaterra, hoy escuchaba por ejemplo a Ángel Di María, decía, le ganamos a Inglaterra y el Mundial se terminó para nosotros. Pero creo que por Messi todos querían que sea campeón. Claro. Y quedó esa espinita, quedó ese dolorcito de decirle, podíamos haber ganado a España. Pero hubieron cosas que privaron de que Messi pueda decir, bueno, me despido de la selección siendo bicampeón del mundo, habiendo logrado algo que ningún otro futbolista argentino lo pudo haber hecho de manera consecutiva, porque recordemos, uno de los pocos que tiene 2 Copas del Mundo es Daniel Alberto Pasarela. Si bien no jugó en el 86, pero es campeón del 78. Claro. Pero Messi podía haber sido campeón del mundo, bueno, él y otros más bicampeones del mundo. Claro. Quedaba eso y decía, bueno, acá
se retira, pero allá arriba, dice, bueno, no juego más en la selección. Totalmente. Y más contra España, contra una selección que lo quiso a él cuando era chico, donde él brilló, donde obviamente la España quería tenerlo a Messi en su selección. Pero uno mira y dice, y analiza y sigue viendo videos y sigue encontrándose con repercusiones. ¿Fue tan así? Y la respuesta estará en los jugadores y en ver de acá a un par de años si alguno se anima a contar realmente qué fue lo que pasó en el vestuario, porque uno hace el análisis de cuando llegó el plantel al estadio, del ánimo, de la sonrisa, de cómo estaban, y de ese momento cumbre antes de salir al campo de juego, con algunas palabras de olvidémonos todo, claro, sí, dediquémonos a es jugar. sospechoso, ¿no? Es sospechoso, y después ver a la selección jugando de una manera no de la misma forma que lo venía haciendo. Sin lugar a duda, Messi se caminó todo. O sea, todos sabíamos que le íbamos a sufrir, eso era sabido. Sí, pero de que en algún momento iba a tener alguna situación para poder convertir, para poder hacerlo. Tuvo, obviamente, en el tiempo reglamentario, este de Giuliano, el de Senesi que no llegó, que casi fue gol en contra. Creo que fueron las dos situaciones que tuvo Argentina, pero después el pensamiento queda en decir, bueno, en los 90 teníamos material como para lastimar a España, y había material, porque lo sacó muy rápido Nico González. Me parece que Paredes era número puesto para jugar, pero no por Nico González, sino que tenía que mirar algún otro cambio, McAllister tal vez, o el propio Enzo Fernández. Pero después Giuliano, que jugó un muy buen partido ante Inglaterra, también ingresando en el segundo tiempo. Bueno, quedó, creo que los cambios también fueron apresurados, y bueno, y sintió que tuvo que mover el banco con Lisandro Martínez y con el Cuti Romero por lesiones, y lo obligó a cambiar todo el esquema, porque tal vez vos tenés un pensamiento de decir, bueno, busco algunos cambios ofensivos, buscamos variantes para tratar de llegar, y te encontrás con que tus dos centrales titulares lo perdés antes de la mitad del segundo tiempo. ¿Pero fue así? ¿Se lesionaron posta? Y lo de Lisandro No me sorprende. sorprende. Me sorprende porque Lisandro es un jugador que no te va a salir ni por casualidad. Después de la amonestación, la verdad que fue bastante como para sospechar. Lo del Cuti Romero también, o sea, si bien él venía con una lesión y vos decís, bueno, España metió dos jugadores jóvenes, frescos, como Ferran y Gavi, que habían entrado en el segundo tiempo, pero también no es un jugador que puede suplir la juventud del Cuti Romero. Si bien la rompió también, tipo, que sacó todo y parece que entró con toda la bronca que tenía encima, dijo a revolear lo que venga, pero bueno, me parece que la saga central argentina que estaba jugando era la que tenía que permanecer. No sabemos, todo lo que se especula, lo que se dice, lo que se habla, y bueno, tal vez lo podemos llegar a conocer en un par de años, cuando alguno se anime en alguna entrevista a contar qué fue lo que realmente pasó. Si es cierto que la FBI entró al vestuario, si es que realmente apretaron a Argentina por todo lo que se hablaba. Bueno, en realidad hubo ya una campaña contra Argentina desde el vamos, desde el inicio. Cuando Messi clava el hat-trick del debut, ya comenzaron a hablar de especulaciones, de ayuda a la Argentina, de muchas cosas, ¿sí? Y más después de todo lo que pasó con algunos partidos, por ejemplo con Egipto, que perdía 2-0 y lo termina ganando sobre el final con lo justo. También se habló mucho, hubo mucha campaña en contra de Argentina, y eso creo que también generó que en la final haya alguna especulación, alguna presión, y otros decían también, la UEFA fue uno de los que más presionó a la FIFA en el sentido de quitarle el apoyo a Infantino para su reelección. Y bueno, también especularon con eso, y decir, bueno, ahí hubo algo en donde están viendo del árbitro, hay una situación particular similar. ¿Por qué a Enzo Fernández amarilla por protestar y no a Yamal, que había hecho un gesto similar en el primer tiempo? ¿Por qué a uno sí y al otro no? Pero bueno, quedará en la incógnita. Así como después, cuando pasó lo del Mundial 90, del histórico penal inventado de Cobresal a la Argentina para perder el Mundial 90, el bicampeonato de Diego Armando Maradona, del 86 al 90, en la final con Alemania. Bueno, después de mucho tiempo estarían a hablar, muchos, sí, 2 expulsiones, el penal que no fue penal,
el dicho del propio árbitro mexicano de que podía haber expulsado a Maradona antes de iniciar el partido por sus dichos, por incitar la violencia y demás. Pero bueno, calculo que de acá a 10 años, cuando más del 90% del plantel de la selección esté retirado, salgan a contar qué fue lo que realmente pasó. Boludo, 10 años uno hay que esperar. Hay que esperar bastante. salvo que surja alguna cuestión previa y bueno, se filtre. Pero filtrar desde el lado periodístico deportivo, no desde el del ámbito por ahí de chismento, ¿no? Ahí todos saben, porque he escuchado tantas versiones en lo que fue esta semana post final, de tantas cosas que pasaron, pero bueno, ningún periodista que estuvo cubriendo el mundial salió a decir, bueno, realmente pasó esto. Claro, jugamos mal. Igual el Dibu fue la figura. Estaba la confianza. ¿No se merecía el Dibu ganar el arquero? No sé, es muy extraño la elección. Es muy extraño la elección. Muchos esperaban a Yamal como jugador destacado joven, y no fue así. Tal vez al arquero de España lo eligen por haber recibido un solo gol a lo largo de todos los partidos que jugó, pero me parece que por ahí el Dibu tuvo un estreno jugó la final de su vida. Sin duda. Aparte de seguir lesionado, porque hay que ser realista, el Dibu sigue lesionado, ahora termina las vacaciones y va a ir a una operación, porque tiene que operarse, porque si no va a poder afrontar la temporada como él desea. Pero bueno, el Dibu tuvo un partidazo, la verdad para mí fue la figura de Argentina. Muchos defensores también. Si llegábamos a los penales, Argentina lo ganaba. Yo creo que sí. Argentina lo ganaba. Yo creo que eso estaban esperando ellos, ¿no? Argentina hay un momento trascendental también, previo a la expulsión de Enzo Fernández, en donde se hablaba del ingreso de Lautaro Martínez por Julián Álvarez. Después se expulsa a Enzo Fernández y el pensamiento estaba en ¿qué hacemos? Lo metemos a Lautaro y apostamos. El tema es que Lautaro Martínez es algo similar a Messi, ¿no? El estar entre los centrales, estático, esperando que llegue la pelota. Julián Álvarez es ese delantero que te corre, pero te estaba extenuadísimo, ya no daba más. Y bueno, prioriza en lugar de Palacios, que era el que iba a ingresar al medio campo, prioriza a Senesi y mete una línea de 5 para tratar de sostener los centros. De todas formas, creo que un Nahuel Molina que no ha tenido un buen mundial, porque creo que la mayoría el dolor de cabeza de Scaloni fue el lateral derecho, y Nahuel Molina no estuvo a la altura de las circunstancias por la lesión, por llegar falto ritmo, como llegaron varios. Muchos dicen no, le faltó muñeca a Scaloni de dejar afuera de la lista de 26 a jugadores que no estaban al 100%. Muchos esperaban mucho de Nico Paz, por ejemplo. Jugó muy poco, casi nada, salvo ese partido de Jordania cuando gana 3-0, que fue el último partido ya clasificado. Fue donde más jugó. Muchos esperaban por Nico Paz, siendo una de las revelaciones de este mundial. ¿Y qué te sorprendió estas campañas anti-argentinas, post-mundial? Está bien, nos dijeron que compramos el mundial. Bueno, terminó siendo no así, obviamente, porque si no lo hubiésemos ganado. Pero ¿te sorprende esta violencia con la que están tratando los argentinos? La verdad que muy sorpresivo. En Uruguay, en España, en otros lugares. Los rivales directos, Inglaterra, España, Uruguay, Francia misma. Francia creo que es la final del 2012, claro, es el odio contra los argentinos, pero me parece mucho exceso de violencia. Incluso leía de una campaña de firmas para expulsar a la Argentina de los torneos FIFA, y millones han suscribido a poner esa firma para sacar a Argentina. Obviamente campañas virtuales que se generan, la verdad muy sorpresivo. Teniendo Argentina, creo que la envidia gigante es tener al mejor de todos los tiempos, porque Messi creo que no le, salvo que diga con la edad que tiene, me voy a la Argentina a jugar una Copa Libertadores y ganarla, es lo único que le faltaría. Muy difícil, porque no creo que va a salir del confort de Miami, y la otra puede ser es que la Conmebol decida invitar a clubes de la MLS a jugar la Copa Libertadores próximamente, que puede suceder, que no sorprenda, ante el 2030, ante el Mundial,
que la Conmebol invite nuevamente a equipos de CONCACAF y de la MLS, México, Estados Unidos, Nicaragua, a jugar la Copa Libertadores. Y ahí estaría el único trofeo que le faltaría, lo que es relevancia, importancia a nivel mundial a Lionel Messi. Después ganó todo, no hay nada que decirle. No Champions, España, Copa del Rey, Copa del Mundo, Copa América. No se le puede pedir Juego Olímpico, no hay nada más para pedirle a Messi. Messi o Maradona. Y yo, mirá, vi de manera íntegra y me entusiasmé con el fútbol en el Mundial del 94. Sí, ahí era muy chiquito en el 86, no tengo recuerdo, noción del título de Diego. Sí, todo lo que uno puede ver después a través de las plataformas, las redes y demás. El Mundial 90 con el Goico, muy poco recuerdo, y fue el 94. Ahí vi el Bati, el Cani y Maradona. Uh-huh. Y lo de Messi, bueno, lo disfruté todo a Messi. Creo que me he peleado con gente que era anti-Messi en la selección argentina. Que después mucha gente. Y después le decía, mirá, vos eras anti-Messi y ahora lo defendés, pero a capa y espada. Entonces, ¿dónde quedó? El que conoce un poco, yo cuando me vinculé prácticamente con el periodismo deportivo allá por el 2003, 2004. Justo te estaba por preguntar eso, ¿cuándo comenzaste? Comencé en el 2003, fines del 2003, yo salí de la secundaria en el 2002, en el 2003 empecé a estudiar y bueno, ahí tuve la posibilidad de comenzar a hacer algo siempre de acompañante, ¿no? Como el programa deportivo. Después en el 2004 sí me largué un poquitito más y bueno, ahí comencé hasta ahora. Y empecé a entender cuál es en el ámbito futbolístico el fanatismo. Yo era fanático hasta de romper algo, pero después de eso, después del 2003, 2004 empecé a entender cómo se maneja el fútbol en el ámbito argentino, en el ámbito mundial, y uno va entendiendo. Obviamente uno se puede enojar porque tu equipo pierde, porque tu selección pierde, porque un jugador al cual lo matan, porque me parece que a Messi lo mataron muchas veces sin necesidad de hacerlo, y uno va entendiendo que después a base de resultados, creo que Messi fue uno de los pocos que entendió de que si mantenía esa firmeza le iba a llegar el momento de sacarse esa espina con la selección argentina, porque antes era como Diego no hay otro, como Maradona no hay otro. Obviamente que ahora volvió a salir algunas cuestiones después de esta final con España, donde Messi obviamente caminó, no incidió en el resultado, la pelota nunca le llegó, claro, sí. No tuvo manera, estuvo muy fastidioso, y creo que algo hubo por esa insistencia de estar tan fastidioso a lo largo de todo el partido. Pero bueno, si me das a elegir, y 50 y 50. Okay. Lo vi en la selección, lo disfruté un poquito en el 94 a Maradona, obviamente que después barranqueó, y creo que ya no se pudo ver lo mejor de él cuando volvió después del doping, ya prácticamente lo poco que pudo. He escuchado testimonios de gente que jugó con el Diego, de gente que fue dirigido por Maradona, y la verdad que me quedo con lo que me contaron. Vos que estás siempre en la cancha, me imagino, porque tenés que mirar muchos partidos. ¿Cómo ves a la juventud? Tenemos buenos futbolistas que pueden llegar a... Bueno, hace poquito se estaba yendo uno de los chicos que parece que va a Independiente, creo que es. Sí, se fue Ricky Villalba de Independiente. ¿Tenemos buen nivel futbolístico en El Dorado, en la juventud? Hay chicos que pueden llegar. ¿Qué podría o qué le hace falta al Dorado para que estos jóvenes pudieran llegar a un nivel más alto? Y falta un poco más de apoyo, más de apoyo, darle herramientas a los clubes que puedan trabajar de manera distinta, sobre todo en la parte física, porque hemos visto que los clubes que vienen hoy por hoy es más sencillo que antes. Antes, sabes que recuerdo cuando comencé era quedarme con los eldoradenses, vamos a decir, era Chicha Centurión, Diego Caballero, el Chori Sosa, y aparecía la figura de Lucas Ocampos, hoy en México, que no es eldoradense, pero bueno, la familia es de acá. Morimos después una etapa donde Nico Venegas y Ale Maciel, y ahí se quebró de otro eldoradense pegando el salto a un club de primera. Hoy tenemos muchos que ya están en reserva, por ejemplo Lautaro Morlas debutó en reserva en Vélez Sarsfield, después está Kevin Maidana, otro arquero que está por llegar a la reserva de Vélez, Thiago Garay que está en Lanús,
por nombrarte algunos de chicos del Dorado, que hoy están haciendo una muy buena tarea, que están siendo muy bien considerados. Ricky Villalba, jugador de Argentino Junior, que fue hace poquito, volvió, creo que esta semana volvió a la Argentina, estuvo con el Bayern Múnich haciendo un campus de entrenamiento, un mes y medio. Sí, Nico que estuvo ahí. La verdad que es un chico con mucha proyección. Y ahí se habla por ahí un poco, el trabajo físico que hacen en los clubes de primera es muy diferente a lo que hacemos acá. Claro. Acá el trabajo es más táctico futbolístico que la parte física. Cuando vienen, por ejemplo, pasó con el que vino Independiente a hacer esta prueba y lo va a llevar ahora Carlos Cardoso el 26, tiene que presentarse, o sea, la semana que viene, el lunes tiene que estar presentándose en Independiente, y le hizo referencia, condiciones técnicas le sobran, pero tiene que trabajar desde lo físico. Mucho trabajo físico, y después otra cosa, el respaldo a la familia, el respaldo en el sentido de que no deje la escuela, porque eso es indispensable. Vos allá jugás al fútbol, pero la escuela es la primero. Si no te va bien en la escuela, lamentablemente los clubes mismos dicen: acá metemos un impas, volvés, o te pones la pila con la escuela. Van trabajando con ese sistema los clubes de primera división, y creo que acá faltaría decir, bueno, abocamos a que los clubes tengan la parte física, no sé, buscar algún entrenador, un preparador físico o alguien que esté especializado en trabajar con los chicos, porque es lo que está faltando, la parte física, la contextura. Vos llevas un chico, decir marcador central, pero es chiquito. Dice, no, para marcador central yo tengo miles de chicos que están rondando el 1.80, y no voy a llevar un chico. Obviamente ahí es donde pierde el futbolista misionero, en el sentido de si vos tenés talento, sí, vas bien de arriba, salí a cruzar, pero la contextura física no te ayuda. Te llevan allá y vos sabés que vos te vas allá a cualquier prueba y lo que te van a ver son 5 minutos, 10, te van a centrar la atención, decir, bueno, a ver cómo resuelve esta situación, y ahí queda. Decir, bueno, mirá, sí, tiene condiciones. Eso pasó con Carlitos Cardoso acá cuando lo vio Independiente. Vio cómo paró la pelota, hizo algunos movimientos y dijo, no, está interesante, este lo podemos ver. Vamos a llevarlo a Buenos Aires, ya lo vamos a tratar de... Bueno, fue a Buenos Aires, tuvo la posibilidad de demostrarse un poco más, y ahí ya directamente le dijeron, no, este chico tiene condiciones, puede estar en nuestro proyecto, y bueno, es lo que va a hacer. Queda ya después en el chico en decir, aprovecho esto porque el tren no pasa todos los días. Y bueno, y pasa también con otros chicos, que hubieron un montón de jugadores que se fueron en otras etapas, y llegó un momento en el que abandonaron, dijeron, nos volvemos. Una pena, porque eran jugadores con mucho talento. Ojalá que podamos mejorar eso. Cristian, rápido, ¿qué se viene ahora el fin de semana? ¿Qué novedades deportivas podríamos decir que tenemos en el Dorado? En el Dorado, por ejemplo, tenemos la fecha del Misionero en Pista, del automovilismo zonal, que se va a correr entre mañana y el domingo acá en el autódromo. Aunque llueva o no, aunque llueva no. Hoy estuvieron probando, ya hay máquinas que están instaladas ahí en el autódromo haciendo distintas pruebas. Dependerá del diluvio, obviamente. Si llueve muy fuerte, me parece que ahí la FEMAT va a tomar determinaciones a ver qué pasa, porque obviamente sabemos que el autódromo no está al 100%, porque es un autódromo nuevo, el barro ingresa mucho y los pilotos en la fecha pasada ya estuvieron cuestionando un poquito eso, pero bueno, veremos qué sucede. Igual no hay, para el domingo no hay pronóstico de lluvia, así que es probable que salga como está pactado. Y después, bueno, mañana también está el campus de básquet del jugador de la selección argentina, alguien que surgió de acá, que se formó acá y que nunca dejó de pensar en sus sueños deportivos, y bueno, hoy es el base de la selección argentina de básquet. Estoy hablando de Juan y Marcos, que bueno, va a estar brindando un campus mañana y el domingo en el Polideportivo Municipal Héctor Hugo Ligorria. Son 2 días a pleno, 100 chicos tiene para el campus, así con un staff importante de entrenadores, como su papá, que está trabajando en Quimsa Santiago del Estero, que estuvo como coordinador en las selecciones nacionales. Viene Lucas Aballone, técnico eldoradense, que está dirigiendo la Liga Nacional en Paraguay, estuvo en las semifinales. La presencia también de preparadores físicos y otros profesionales más de la provincia que van a estar contribuyendo, colaborando con él. Bueno, y más que nada es que estos chicos puedan aprovechar
entrenar con el jugador de la selección argentina, del Barcelona de España, y un jugador con futuro en NBA, porque hoy con 26 años está siendo seguido y en poco tiempo podría estar pisando el mejor básquetbol del mundo. Tenemos un eldoradense en hockey en Holanda, ¿puede Marita ser? Vera. Marita Vera también. Estuve mirando tu red. Me estuve informando de tu red. Aceptame después en el Instagram. Pero vi que estaba ya así. Sí, está jugando el Mundial Master de hockey en Países Bajos. Ganaron 1-0. Bien. Mañana, 4 de la mañana, van a estar jugando el segundo partido, 4 de la mañana, de acá de Argentina, frente a los Estados Unidos. Ella es delantera, es campeona panamericana y subcampeona mundial porque jugaron en el 2023, claro, el mundial pasado. Bueno, acá subcapitana en la selección argentina también, otro deportista. Para hacerle una entrevista. Después pasamos un número, estas listas. Me encantaría, si podés, si tenés tiempo, sí. Una lista de deportistas. Yo no soy realmente, el deporte no es, pero me gustaría hacer una entrevista a estos grandes deportistas que tienen Dorado. Hay muchos, sí, la verdad que hay muchos. Tenés de los diferentes ámbitos, desde el automovilismo, el hockey, el básquet, el fútbol de salón. El Dorado es el atletismo, ni que hablar, porque el atletismo en el Dorado es la cuna del atletismo misionero. Por más que le duela a quien le duela, yo siempre digo, de acá surgieron los mejores, los que fueron a representar a la Argentina, salieron de acá. Y sin dudas, también los intercolegiales también tienen mucho que ver en eso. Tiene mucho que ver, ahí arrancan y después, si realmente les gustan, siguen su carrera. ¿Boca o River? River. Y la última, ¿Vago Futsal o Pueblo Chico? Lindo. lindo. Jugátela. Lindo cruce, y le pongo una fichita al campeón nacional. Pese a que perdió la ida 2-1, puede haber revancha mañana. Y de ahí, si se le da, ya me parece candidatazo al título. ¿Dará vuelta o Vago Futsal? Bueno, fueron ganadores, obviamente, campeones nacionales. Tienen un muy buen plantel, obviamente que tuve la posibilidad de ver la semi con Pueblo Chico y el partido se definió en los penales. Claro. Después del alargue fue un partido durísimo, la verdad que da gusto ver y ver que en su mayoría son jugadores de esta zona, de la zona del Alto Paraná, Monte Carlo, El Dorado, Banda, Esperanza, jugadores que conforman eso. Y lo mismo pasa con el fútbol de cancha grande. La liga oficial es sin lugar a dudas, pase lo que pase, siempre el Dorado va a ser la mejor liga del interior de la provincia de Misiones. Estuvo con nosotros aquí entonces el señor Cristian Rele. Muchísimas gracias por haber estado, Cristian.